Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 12 de marzo, miércoles 12 de marzo. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, muy brillante en nuestro pueblo de Isabela. Y reconocemos que es un privilegio por estos medios poder llevar el mensaje de la palabra a cada contacto que pueda estar relacionado con nosotros mediante esta red social. Sabemos que en este tiempo son tiempos muy fuertes, tiempos difíciles, donde nosotros estamos en medio de una batalla, de una guerra, a pesar de que tal vez no lo veas físicamente, pero hay una batalla en los aires que ataca fuertemente lo que es nuestro asunto de la fe. Fíjate que en esta hermosa mañana es para nosotros un privilegio poder abrir esta red social y compartir un mensaje de la palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que en estos días donde hay tantas voces que se conectan dentro de las redes sociales tal vez para decir algo, nosotros sabemos que en medio de tiempos postreros como los que vivimos se hace urgente que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En esta hermosa mañana queremos saludar a nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios bendiga también mis hermanos Eric Soto y su esposa Dora, que siempre se conectan con nosotros. Y en esta hermosa mañana saludamos también a Arlene Bravo, a Yadira Lugo, Xiomara Méndez, Sandra Pizarro. Dios bendiga a mis hermanos Hernán y también Carmen Rita por ahí. Dios bendiga cada vida que tiene a bien el conectarse con nosotros en esta mañana. Es para nosotros un privilegio. Yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria a ti. Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. En esta hermosa mañana yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que podamos llevar por estos medios y alcancemos a alguien que igual que como buena tierra, Señor, pueda recibir la semilla de tu palabra para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús atamos al hombre fuerte, reprendemos todo aquello que pueda interrumpir y en esta hora proclamamos salud, paz y vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Fíjate que en esta mañana, como todos los días, estuvimos orando muy temprano en la mañana y parte de nuestro mensaje en esta mañana tiene que ver con una palabra muy hermosa que aparece en el libro de Jonás, capítulo 1, hasta el versículo 6. Y dice la palabra del Señor. Dios bendiga a cada hermano que se va conectando. Leemos la palabra en Jonás, capítulo 1, del 1 al 6. El Señor dirigió hasta esta palabra a Jonás, hijo de Amitai: ponte en marcha, ve a Nínive, aquella gran ciudad, clama contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje lejos de la presencia del Señor, pero en el mar hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar la carga que llevaron para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en esta palabra del libro de Jonás nos lleva a la historia de un personaje que surge para el tiempo
antes del exilio, antes de aquel momento donde el pueblo es llevado a cautividad. Jonás es enviado a la tierra de Nínive para que anuncie un juicio que llega sobre la tierra, y donde las personas estaban distraídas, y en aquel momento quien gobernaba aquella monarquía era Jeroboam, y sabemos que en tiempos de Jeroboam, Jonás tuvo la oportunidad de llevar el mensaje de arrepentimiento. Pero fíjate, la palabra nos habla en el capítulo 2, aunque no lo leímos, fue el capítulo que realmente llamó mi atención, porque desde el vientre del pez, Jonás expresa una profunda oración. Todos sabemos la historia de que Jonás es enviado a Nínive y que él compra su propio pasaje a Tarsis y se monta en esa nave, poniendo en riesgo las personas que estaban en esa nave que iba dirigida a Tarsis. Fíjate, esto llama mi atención porque en ocasiones nosotros tomamos decisiones apresuradas, decisiones que probablemente no nos damos cuenta lo riesgoso que puede ser para alguien que está con nosotros y que desconoce totalmente los asuntos espirituales. Fíjate que dentro de un tiempo como el que vivimos, donde hay tanta tecnología y tal vez mucha gente posee un ejemplar de la Biblia, nosotros reconocemos que aunque esa es la realidad en este tiempo, nosotros entendemos que hay una labor que la Iglesia del Señor, la cual no es una denominación, tiene que abrir su boca y predicar la palabra. Fíjate que uno de estos medios sociales efectivos es estas redes sociales, que a pesar de que le roban tiempo a muchas personas que tal vez no hacen el uso adecuado, porque realmente al tener contacto con otras personas, nuestro mensaje debe ser difundido. Y mediante la palabra del Señor, estas historias quedan registradas para que entendamos que tiene una aplicación práctica para nuestros días. Mientras orábamos al Señor pidiéndole a Dios dirección por el mensaje que traeríamos, el mensaje que sentimos traer fue el mensaje de Jonás. Jonás, desde el vientre del pez, emite una oración de arrepentimiento, una oración que lo hace caer en sí, porque a veces tienen que ser necesaria que tú caigas dentro de una situación que ya se estaba viendo era muy fácil poderlo hoy ver desde el relato bíblico, porque vemos que dice la palabra que una vez él escucha la palabra del Señor, le pone un pero en el verso 3 del capítulo 1, le dice, pero Jonás se levantó. Fíjate que Dios le da una orden, pero él pone su propia opinión. Y esto llama mi atención porque probablemente nosotros, cuando vamos a llevar el mensaje de la palabra, somos tal vez, se nos contradice cuando alguien alega tener sus propias opiniones. Fíjate que en esta batalla que tenemos de llevar el mensaje de la palabra, no nos basamos en opiniones personales, tampoco nos basamos en cosas que no, filosofías huecas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la historia de Jonás nos presenta a un profeta que surge para advertir al pueblo de Israel en plena monarquía, donde el reino del norte se había dividido y el reino del sur había quedado abajo. Fíjate que dentro de aquella situación, donde aquellas 10 tribus quedan al norte, aquel reino se conocía como Israel. Y aquel reino había hecho alianzas incorrectas con gente que les rodeaba alrededor, porque cuando nosotros nos separamos del Señor y comenzamos a escuchar voces, empezamos a escuchar propuestas que son contrarias a lo que te dice la palabra de Dios. Y este caso fue lo que afectó a la monarquía en medio de un gobierno humano. Aquello no funcionó porque el pueblo de Dios se divide y queda dividida 10 tribus al norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá. Nosotros sabemos por la palabra que dentro de nuestro mensaje, nosotros a veces tenemos que tocar fondo para entender que de Dios es el poder. Fíjate que ayer, mientras conversaba contigo la palabra en el libro de Daniel, te hablé del personaje
de Nabucodonosor, pero en esta mañana te estoy hablando de un personaje bíblico que era un profeta, que en ocasiones el nosotros tener el contacto con el Padre, muchas veces si nosotros nos desconectamos de la relación con el Señor, nosotros no vamos a poder ser efectivos para poder llevar el mensaje de la palabra. Y reconocemos que hubo mucha contrariedad, mucho contratiempo en medio de aquella situación adversa. Fíjate que Jonás es enviado para que vaya a Nínive, una ciudad del reino del norte, y este profeta Jonás era clave para llevarle el mensaje de arrepentimiento a estas personas que estaban en abierta rebelión, haciendo alianzas con naciones contrarias. Nosotros sabemos que en este tiempo que vivimos, cuando vamos a llevar la palabra, las personas nos ponen sus propias opiniones para no escuchar el mensaje, para detener lo que se le va a decir, porque hay una distorsión del mensaje de la palabra, y es que dentro de los medios sociales vemos personas que hacen uso de una Biblia para poder llevar un mensaje, pero es conforme a sus opiniones. La palabra del Señor, hay una manera de nosotros entenderla, y es por medio de su Espíritu Santo, es por medio de una revelación directa a nuestro espíritu, porque reconocemos que la palabra de Dios, el tenerla en nuestro tiempo, es un milagro. Es realmente la palabra escrita la manera más certera de nosotros saber que es la voz de Dios lo que nos está hablando. Y en este cuadro, donde estamos hablando de la historia de Jonás, hablamos de un profeta que surge para antes del exilio, para él advertirle al pueblo que se arrepintiera, que dejara de hacer alianzas. Y en ese momento él tuvo una situación donde él no podía manejar el asunto entre hacer la voluntad de Dios o escuchar su propia determinación o sus propias opiniones. Fíjate que en este tiempo que vivimos, también vivimos en esa misma batalla mental, porque lo que ven nuestros ojos probablemente es contrario a lo que nos dice el corazón. Probablemente se nos olvida que nosotros somos morada del Espíritu Santo, y al ser morada del Espíritu Santo, Él nos habla mediante esa voz que nos habla a nuestro interior. Y fíjate, la palabra del Señor nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Y cuando te hablamos de morir, que era el mensaje que estaba dando Jonás, hablamos de la muerte del alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Y para Dios era importante que aquellas personas de Nínive se arrepintieran para que pudieran llegar a tener la salvación de sus almas, porque sabemos que en medio de aquel tiempo había un gobierno humano que requería de unos sacrificios, de llevar unos animales conforme a Dios lo había establecido en el pacto, usando los sacerdotes de aquel tiempo. Pero sabemos que en medio de aquel tiempo Jonás no entendía la misericordia de Dios, y Jonás sabía de lo mal que eran aquellas personas que vivían en Nínive. Y dice la palabra que él se arriesga y deja la palabra que Dios le había dado, y dice que empieza a descender. En el capítulo 1 y en el verso 2 dice la Escritura: ponte en marcha y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope. Fíjate que en este cuadro, en este capítulo 1, vemos a un Jonás que escucha la voz de Dios, pero no puede entender que la voluntad de Dios no es para que tú le lleves la contraria y pongas tus opiniones, sino que la voz de Dios es para obedecerla. Y hablándonos de obedecer, nos hablaba Juan el apóstol, que le escribe en las cartas de Juan. Él nos deja saber claramente que una de las maneras de nosotros saber que somos hijos de Dios es cuando obedecemos la palabra. Fíjate que Jonás tenía el conocimiento, había escuchado la instrucción
instrucción de parte de Dios, pero había terminado tomando sus propias decisiones, pagando su propio pasaje y haciendo lo que él entendía de su opinión que él tenía que hacer. En ocasiones nosotros, igual que Jonás, anteponemos nuestros criterios, anteponemos nuestras opiniones porque nosotros entendemos que tal vez se deban hacer las cosas de una manera. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla del Espíritu Santo. Fíjate que para el tiempo de Jonás el Espíritu Santo descendía únicamente sobre el profeta que Dios iba a usar, porque sabemos que era el primer pacto llamado la ley. Pero nosotros reconocemos por la palabra que aún en el Nuevo Testamento se habla de la señal de Jonás, que sería para nosotros parte de una señal en nuestra vida. Y fíjate, desde las algas, desde dentro del vientre del pez, en ocasiones también es necesario que nosotros seamos sacudidos. Fíjate que a pesar de que a Jonás se le dio una instrucción, Jonás no entendía, seguía cuestionando la misericordia de Dios, y dice la palabra en el capítulo 2, dice: entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado lejos de su presencia, pero aún volveré a ver tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Fíjate que en esta palabra, en el capítulo 2, vemos a un Jonás que está erigiendo una oración muy profunda, porque en ocasiones nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, podemos anteponer nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que en un tiempo como el que vivimos es un tiempo profético como nunca, que no puede ser utilizado ni guiado por opiniones humanas, porque sabemos que las opiniones humanas están de una manera hoy, pero pueden ser cambiantes. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios, dice la Escritura, que una de sus cualidades es que Él es inmutable, Él no cambia, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Probablemente tienes conocidos, tienes amistades, y tal vez de alguna manera te sientes defraudado, te sientes decepcionado, porque estás viendo la humanidad de alguien que probablemente tenías otras expectativas. Yo quiero decirte que en esta atmósfera terrestre no va a faltar el momento donde seas decepcionado, porque es que Dios no nos ha mandado a mirar al hombre, Dios nos ha mandado a enfocarnos puestos los ojos en Jesús. Y dice la Escritura, desde el capítulo 1, vemos a un Jonás que está desobedeciendo la voz de Dios, y que no solamente está desobedeciendo porque antepone su propio criterio, sus propias opiniones, él está también trayendo juicio sobre las personas que le rodean. Fíjate que cuando nosotros hacemos nuestras propias opiniones, nuestras propias decisiones, muchas veces se nos olvida que ponemos en riesgo la gente que amamos. Y es probable que en estos libros de la palabra, donde estamos hablando del profeta Jonás, te queremos hacer saber que Jonás está viviendo un momento de una división en el gobierno, donde el país que él vivía era el Reino del Norte. Él había sido testigo de que el gobierno humano que habían escogido no había funcionado. En sus días era rey Jeroboam, uno de los hijos de verdad que sabemos que Salomón había tenido ahí, y que de alguna manera se había cambiado aquel gobierno. Sin embargo, dice la Escritura que Jonás, viendo la maldad que había en ese lugar, antepuso su propia opinión para él no ir al lugar de su asignación. Muchas veces nosotros, cuando vemos con nuestros ojos físicos lo que nos rodea, probablemente nos invita también a comprar un pasaje y a salir huyendo
aunque eso no sea la voluntad de Dios, porque nosotros pensamos que de alguna manera no está correcto lo que está sucediendo. Pero la palabra del Señor nos habla claramente que Dios es soberano y que aunque haya cosas que no podamos entender, se hace necesario que entonces desde el vientre del pez, desde el capítulo 2, una vez Jonás es expulsado por la gran tormenta que se desata en el capítulo 1, lo vemos en el capítulo 2 del libro de Jonás, orando desde las algas que se habían enredado en su cabeza. Dice la palabra que en aquel momento, desde las profundidades del vientre de un pez, Jonás invoca el nombre del Señor, porque probablemente cuando tú no entiendes las cosas y tratas de manejarlas en tu humanidad, probablemente tú te estás alejando totalmente del propósito de Dios y se te olvida que la verdadera propósito en tu vida, de que tú estés vivo hoy, tal vez celebrando tu cumpleaños, que el verdadero propósito de tú estar en esta tierra no es hacer tesoros en ella, dice el Señor, que donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Nosotros sabemos por la palabra que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra, y que en medio de tiempos postreros y en medio de un tiempo donde la tecnología es algo que nos rodea, la iglesia del Señor ha sido insertada no para cuestionar lo que Dios hace con alguien, sino para llevar el mensaje. Fíjate que nosotros somos esa voz, que no podemos ser una voz religiosa, porque como te decía en el día de ayer, la voz de la religión tal vez te hará sentir que tú estás cumpliendo con todo lo que te requieren en tu organización. Yo quiero decirte que no te hablamos desde el precepto religioso, porque nosotros sabemos que la religión inunda todo el planeta, pero para nosotros es necesario que tú entiendas que la voz que tenía que haber escuchado Jonás fue la voz del Espíritu, pero él en todo momento antepuso sus propias opiniones para él hacer lo que él tenía que hacer. Fíjate que cuando nosotros descuidamos la voz que nos habla, la voz que nos dirige, que debe ser la voz del Espíritu, probablemente terminamos perdiendo y pagando más de lo que nosotros debimos haber pagado, porque nosotros estamos ejecutando nuestra voluntad. Fíjate que Dios permite que desde el vientre de un pez Jonás sea echado al agua para que aquellas personas pudieran llegar a su destino, porque en ocasiones nosotros también, igual que Jonás, guiados por nuestros preceptos, guiados por nuestras opiniones, tal vez por las enseñanzas que tuvimos de niño, anteponemos no escuchar la voz de Dios y mejor preferimos tomar nuestras propias decisiones para nosotros poder hacer lo que queremos hacer. Pero dice la Escritura que en medio de aquella turbación que tenía Jonás, donde pensaba en lo malo que eran aquellos habitantes de Nínive, en las cosas que habían hecho aquellos malvados habitantes de Nínive, no le correspondía a Jonás enjuiciar a aquellas personas. Lo que le correspondía a Jonás era llevar el mensaje. Tal vez en esta mañana tú, igual que Jonás, te encuentras tal vez divagando entre dos pensamientos, luchando si realmente valdrá la pena llegar hasta Nínive y poder abrir la boca y anunciar el arrepentimiento. Probablemente tú estás mirando tu entorno, probablemente estás pensando en lo mal que se han comportado esos habitantes de Nínive, probablemente tú no quieres llegar igual que Jonás, probablemente tú quieres huir igual que lo hizo Jonás, probablemente te escondes, no en la nave allá abajo donde estaba Jonás, probablemente te escondes detrás de un muro, tal vez que puede llamarse religión, tal vez te puedes estar escondiendo detrás de un disfraz, de una apariencia que no es real, porque reconocemos por la palabra que Jonás se encontraba decepcionado por la grande maldad que había allí en Nínive, y lo entendemos. Hay cosas que a nosotros nos chocan, hay cosas que a nosotros nos desagradan, hay cosas que nuestra propia opinión humana no son posibles, pero nosotros tenemos que entender que hay algo que Jonás no entendía, era la misericordia de Dios sobre las vidas. Y es que cuando tú eres un profeta, cuando tú eres una voz
como era Jonás en aquel momento. La iglesia, Dios le dio dones. La iglesia, Dios le entregó dones para que anuncie la palabra de Dios. Y tal vez la palabra de Dios en este momento que estamos predicándote la palabra, lo estamos haciendo desde esta enseñanza para que tú entiendas que tú eres la voz para las siguientes generaciones. Que hay muchas voces en estos medios sociales que probablemente ha sido mal utilizada por gente irresponsable, que probablemente se tiran entre ellos mismos y no es el modelaje que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros somos esa voz profética que Dios utiliza en la tierra para llevar el mensaje de arrepentimiento. Fíjate que Jonás estaba indignado con la forma de comportarse aquellos habitantes de Nínive. Probablemente tú también eres iglesia. Tal vez Dios ha entrado en ti, te ha hablado la palabra, te ha mostrado el camino a seguir, pero no estás dispuesto a que Dios les perdone y a tú haber estado allí perdiendo el tiempo para que las personas vuelvan a hacer lo mismo y volver a fallar. Yo quiero decirte que Jonás tuvo que haber sido tragado por el pez, y en ocasiones nosotros también tenemos que vivir batallas que pueden atentar contra nuestra vida, batallas donde desde las profundidades de un vientre allá del gran pez humanamente no es posible tal vez sobrevivir. Son pocos los casos los que sobreviven dentro de una situación como esta, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos está hablando para que entendamos que hay situaciones en nuestra vida que probablemente tú no vas a entender y que Dios las va a permitir para que tú llegues al lugar de tu asignación. Yo quiero decirte que cuando tú llegas al cumplimiento de tu asignación, no te van a recibir con flores, no te van a recibir con aplausos, porque aquí la gloria es del Señor y la gloria no es compartida con nadie. Por eso nosotros, igual que Jonás, tenemos que llevar el mensaje no de nuestra opinión, no de lo que haríamos nosotros, no de lo que quisiéramos hacer o de lo que se debería hacer. Probablemente en nuestra lógica o en nuestro conocimiento sabemos lo que se debe hacer, pero Dios tiene otra elección, y es probable que nosotros no estemos tal vez entendiendo que los pensamientos del Señor van por encima de los nuestros y que se hace urgente que nosotros tengamos la convicción de que de Dios es el poder. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te estamos hablando la palabra, para que tú entiendas que la palabra tiene que ser predicada, que la palabra de arrepentimiento tiene que ser predicada, porque nosotros tenemos que llevar las personas a que puedan entender que la palabra de Dios sigue teniendo poder y mensaje, ese mensaje que te hará hacer entender tu condición. Probablemente Jonás conocía muy bien el mensaje de la palabra, pero no entendía la misericordia de Dios. Y probablemente a nosotros también nos hemos convertido en religiosos en ocasiones, porque luego de haber estado un periodo de tiempo en un lugar adorando a Dios, o tal vez después de haber ostentado alguna posición dentro de esa organización, creemos que somos los dueños de la situación. Nosotros simplemente somos siervos que vamos a servir, que vamos a traer la enseñanza dentro de una vida que no nos corresponde a nosotros cuestionar lo que Dios va a hacer. Jonás estaba haciendo en ese momento aquel que estaba obstaculizando el arrepentimiento para toda una nación. Y vemos en la palabra que él paga su propio pasaje, y no es hasta que se le levanta aquella tormenta que él tiene entonces que movilizarse y pedirle a aquellos que lo tiraran al mar. Probablemente tú también estás viviendo un mal momento en tu vida que no comprendes. Probablemente tienes que vivir un momento de tormenta y ser echado al agua, y donde el alga tal vez se te enrede en tu cabeza. Probablemente desciendas a las profundidades, porque descender es sinónimo de algo que nos sucede, que no está en nuestras manos, o que tal vez lo estuvo, pero no tomamos la decisión correcta, y es parte de unas consecuencias. Probablemente la gente que no conoce al Señor no quiere escuchar religiosidad porque no entiende nada. Lo que nosotros tenemos que presentar es el mensaje que un día nos tocó, es el mensaje del perdón, del arrepentimiento, del cual todos hemos sido partícipes, porque hablamos de un reino
reino que no es de este mundo, un reino donde las leyes que operan no son las leyes de nuestra lógica humana, donde las leyes que operan tampoco son de opiniones personales, tampoco de experiencias únicamente personales. Dios trata de diferentes maneras con las personas, porque Dios, el propósito de Dios, dice la Escritura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es salvar. Jonás no entendía el amor de Dios. Jonás no podía entender y terminó huyendo. Tal vez tú también, igual que Jonás, te sientes decepcionado con lo que ves, tal vez te sientes defraudado, tal vez antepones tus propias opiniones o tu propio conocimiento, porque sabemos que hay cosas que no son tal vez para nuestra lógica humana posibles, pero nosotros sabemos por la palabra que el tiempo que vivimos es uno profético y que la señal que se nos dio fue la señal de Jonás, porque Jonás tuvo aquella oportunidad de descender a las profundidades del vientre de un pez, y desde aquellas profundidades él sintió convicción de que tenía que ser obediente, de que los hijos de Dios no están para cuestionar el amor de Dios, tampoco están para destruir a alguien, simplemente están para manifestar el amor con el cual un día fuimos inundados de manera sobrenatural, porque de eso se trata, nacer de nuevo. Nacer de nuevo no fue nuestra elección. Nacer de nuevo fue algo sobrenatural que ocurrió en nuestra vida y que nosotros solamente lo manifestamos cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Fíjate que esta tierra te habla de religiosidad, y a causa de las religiones las personas se quitan la vida unos a otros. Ocurren muchas situaciones en nombre de las religiones. Nosotros no te predicamos una denominación, tampoco somos un grupo religioso. Nosotros somos personas que hemos sido tocados por el Espíritu Santo por medio de esta palabra escrita, y cuando vamos a ella, a este capítulo 1 y a este capítulo 2, podemos hablar de un personaje que antes de que cayera el pueblo en un momento de cautividad, ellos se dividieron. Es que la división siempre traerá destrucción. La división dentro de un grupo probablemente es lo que no te permite echar hacia adelante, y la palabra del Señor nos deja ver claramente que la oración de Jesús era que fuéramos uno. Fíjate, no que fuéramos uno simplemente por nosotros hacer o aceptar, no. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra, y es el Espíritu Santo quien te convence de pecado, justicia y juicio. No somos religiosos. Los religiosos se señalan unos a otros. Los religiosos se sienten con el poder y la capacidad de lanzar una piedra aunque la cabeza se le rompa a cualquiera, y no les importa si ese es el lugar donde Dios les llevó a esas personas. No les importa arriesgar que en la nave él no va dentro de la nave como iba Jonás escondido y que está arriesgando a la tripulación, probablemente dentro de los lugares que nosotros conocemos como religiosos. Probablemente donde estamos no estamos viendo lo que tenemos que ver, pero es necesario que tú entiendas que es un tiempo de confusión, es un tiempo donde el enemigo está tratando de lanzarte con todo lo que puede, y no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Nuestra mirada debe estar en el Señor. Fíjate que si Jonás hubiese tenido claro que realmente él era la voz, que Dios era un privilegio, que Dios lo llevara hasta ese lugar, hasta Nínive, para que le anunciara el arrepentimiento y que ellos llegaran a arrepentirse, probablemente Jonás no entendía definitivamente lo que era el amor de Dios. Y es que el amor de Dios se tiene que manifestar, es una de las características de los hijos de Dios. Fíjate que tú puedes vivir momentos difíciles, probablemente vas a ser probado para que tú no puedas manifestar el amor, porque el enemigo es el único que le gusta operar en división. Pero nosotros como hijos de Dios reconocemos que no estamos en tiempo de nosotros jugar con nuestra salvación. Tampoco estamos en tiempo de nosotros andar
hacia otra dirección. Nosotros estamos en el tiempo de llegar a hacer nuestra asignación, porque aunque el alga esté enredada en nuestra cabeza, porque aunque nuestro color haya cambiado por causa de ese tiempo que hemos estado en ese mal momento, en esa oscuridad, probablemente ese momento difícil que ha llegado a tu vida te ha traído oscuridad, te ha traído confusión, pero yo quiero decirte en esta mañana que Jonás pudo entender que de Dios es el poder y que Él es soberano, que Él está dispuesto a cambiar tu vida. Y por esa razón en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana, inundar estas redes sociales con un mensaje de arrepentimiento y hacerte saber que hoy es el día de salvación, que no te predicamos una denominación, tampoco una religión, te predicamos arrepentimiento por medio de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder y es la única que te lava y te limpia, es la única que tira tu pecado al fondo de la mar y que no se vuelve a acordar de ellos. Probablemente haya alguien que quiere seguirte señalando, pero ¿sabes qué? Eso lo hace solamente la religión. Tú no puedes pensar que lo religioso es lo correcto. Nosotros sabemos que el nuevo nacimiento en Cristo te lleva a entender el amor de Dios. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido hacerte saber lo grande de su amor. Y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que de Dios es el poder y que su revelación está en la palabra escrita. Esa palabra escrita que cuando llega a nuestro sentir transforma el corazón. En esta mañana vamos a orar por cada vida que se ha conectado con nosotros. Damos gracias, ¿verdad?, por cada uno de los hermanos que siempre se conectan con nosotros. Saludamos en este día a nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Xiomara Méndez, nuestra hermana Carmen Rita, nuestros hermanos Eric Soto y su esposa Dora. A la distancia también saludamos a mi prima Daisy Rivera, pastor y primo Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta con nosotros. Nuestro hermano y evangelista Luis Mendoza. Dios bendiga cada vida en esta mañana. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. En el día de hoy, miércoles, estaremos enseñando la palabra allí en el Instituto Bíblico Berea, donde estamos formando gente que en este tiempo han sido llamados para poder llevar la palabra. Y es necesario que en el tiempo que Dios nos ha dado seamos capacitados, nos preparemos para dar lo mejor de nosotros. No vamos a huir como lo hizo Jonás. Vamos a entrar dentro del propósito de Dios, porque es necesario que el Señor sea conocido, porque la gloria siempre será para Él. Así que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. Dios te bendiga en este día. Vamos a estar dejando esta enseñanza en el canal de YouTube, donde lo dejamos para referencia de las personas que nos siguen, para que puedan utilizarlos en sus enseñanzas, en los ministerios que Dios les haya permitido ejecutar. Así que Dios les bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.